Continuamos entonces nuestra línea de tiempo. Hoy nos toca la clase número 48 y Mirla el otro día nos decía que para poder estudiar el libro de Isaías había que dividirlo en dos grandes grupos y esos grupos había que dividirlos nuevamente en subgrupos, ¿ya? Y la primera parte, el primer grupo, del 1 al 39, lo dividió en tres subgrupos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a seguir viendo como la primera parte del libro de Isaías en esta clase, pero el grupo B o el segundo grupo, por eso le puse Isaías primera parte B, y vamos a ver también el rey Oseas, que es el último rey de Israel. Esta diapositiva me la robé de la clase de la Mirla, ya de la clase anterior, de la 47, ya porque Milán nos hablaba ella como cosas relevantes del profeta Isaías, ¿cierto? De sus hijos, su familia. Me estuvo comentando algunas cositas del profeta y después nos explicaba que para estudiar este libro, como les decía, había que dividirlo como en dos grandes grupos, del 1 al 39 y del 40 al 66 otro grupo, ¿cierto? Y para estudiar ambos grupos había que hacer nuevamente subdivisiones o subgrupos. Ya ella nos decía que del 1 al 12 nos íbamos a encontrar con palabras o profecías de juicio y esperanzas para Jerusalén. Y ahí le puse un ticket verde, tic, porque ya lo vimos. Mirla nos hablaba sobre todas estas cosas en la clase anterior. Luego del 13 al 27 nos vamos a encontrar con palabras o profecías o poemas de juicio y esperanza para las naciones, juicio para eh, Israel, para Babilonia, para los filisteos, para los arameos, para varias naciones, ¿cierto? Y yo ahí le puse unos ojitos, porque esa es la clase que vamos a ver hoy. Ya vamos a ver estos capítulos y después vamos a hacer un paréntesis, por eso ahí le puse una flechita y un paréntesis, porque vamos a hacer un paréntesis antes de continuar viendo el resto de capítulos de este tercer subgrupo del primer grupo de capítulos del libro de Isaías, ¿cierto? Eso no lo vamos a ver, de hecho, hoy. Vamos a hacer este paréntesis para estudiar el último rey de Israel, que es el rey Oseas. Ya, así que para que ustedes vean qué es lo que vamos a estudiar hoy. Como yo soy ratera y es ladrona, también me robé esta diapositiva de la clase anterior, ya solo le cambié los colores. Mirla, ella nos comentaba que para poder estudiar este segundo subgrupo del primer grupo de capítulos del libro de Isaías, que del 13 al 27, había que nuevamente dividirlo, ¿ya? Y nos dijo que del 13 al 23 nos íbamos a encontrar con una colección de poemas sobre el juicio de Dios y esperanza para las naciones. También nos comentaba de que Isaías vio cómo Asiria iba a tener un gran poder, pero que iba a ser reemplazado por otro imperio que iba a ser más destructivo y más arrogante, que era Babilonia, ¿ya? Y que este atacaría Jerusalén y la destruiría. También aquí nos vamos a encontrar en estos capítulos sobre cómo Dios promete hacer caer a Babilonia y a los vecinos de Israel, ¿cierto? Y después del 24 al 27 nos íbamos a encontrar con una colección de poemas que cuentan historias sobre dos ciudades, perdón, sobre la ciudad enaltecida que se puso a sí mismo como por encima de Dios porque se creía genial, bacán, arrogante y todas esas cosas, rebelde, y se estaba poniendo como por sobre Dios, y de la antigua Jerusalén, Asiria y Babilonia, que todas estas ciudades juntas iban a reemplazar a una sola ciudad que sería la Nueva Jerusalén, donde iba a reinar el Señor, ¿ya? También nos vamos a encontrar con un mensaje de Isaías que apunta mucho más allá del tiempo en el cual él estaba viviendo y del tiempo que iba a venir después que él muriera, pero en la antigüedad todavía, sino que también apunta con mensajes sobre nuestros tiempos y lo que viene después, ¿ya? Entonces, yo después hice una diapositiva. Esta, esta no me la robé, esta la hice yo, donde les puse aquí que el capítulo 13 al 23 nos vamos a encontrar con un mensaje de Dios entregado al profeta Isaías, en donde se le habla a varias naciones, ya, y esto abarca varios capítulos, ¿cierto? Pero es una sola profecía que va dirigida
a varias naciones, como Babilonia, Asiria, a los filisteos, a los moabitas, a los sirios o a los arameos, a los de Damasco, a Israel, a Etiopía, a Egipto, a Jerusalén, a los de Tiro, ¿ya? Con estas palabras. Aquí después les fui dividiendo un poquito de lo que se trataba cada una de estas profecías. ¿Ya? En el capítulo 13 y en el capítulo 14 hay una profecía que va dirigida hacia Babilonia. Aquí nosotros nos vamos a encontrar cómo Isaías está diciendo que a pesar de que Babilonia en su momento era como una nación no tan grande dentro de Asiria, esta nación, Babilonia, se iba a levantar y que iba a llevar juicios, iba a hacer cosas tremendas en contra del reino del sur, que es Judá. Ya también aquí Isaías profetiza en contra de Babilonia, y que éste iba a recibir un juicio. También nos dice que Asiria, ¿cierto?, va a ser capturado y que las naciones van a ayudar a Israel a que regrese, porque aquí nosotros vamos a ver cómo, si bien esta profecía está dirigida netamente o principalmente a Babilonia, también aquí nos habla un poquitito sobre Israel y anuncia un poco sobre lo que iba a hacer Asiria sobre Israel, que lo iba a dispersar, ¿ya? Si bien esto lo vamos a hablar un poco más adelante, nosotros siempre hemos comentado, siempre hemos dicho que el reino del norte, que es Israel, ¿cierto? Las 10 tribus van a ser dispersadas y exterminadas. Esto ocurre en el 722 aproximadamente antes de Cristo, y aquí también hace un poco referencia el profeta indicándonos esto, ¿ya? Entonces aquí también Isaías pone a Babilonia como un símbolo de rebeldía, de destrucción, como parte del mundo, pero también habla de su maldad y todo, y pone a Babilonia como una Babilonia espiritual, refiriéndose a lo más apocalíptico. O sea, no habla de Babilonia como orgullosa y destructiva en el tiempo que sucedieron las cosas en el pasado, pero también nos habla de una Babilonia rebelde, orgullosa y destructiva en los tiempos que vienen ya después, tiempos venideros, ¿ya? Después nos vamos a encontrar con una profecía que va hacia Asiria, ¿cierto? Recuerden que Asiria, la capital de Asiria es Nínive, ya que era una nación bien rebelde, poderosa, que no es lo mismo que Siria. Lo hemos hablado varias veces para que no se confunda, ¿ya? Y aquí Isaías habla que Dios promete terminar con esta nación y la saca y que va a sacar a Israel de la esclavitud de esta nación. Ya, esto también lo van a encontrar en el capítulo 14. La profecía de Babilonia está en todo el capítulo 13 y la mitad del capítulo 14. Ya en la otra mitad del capítulo 14 ustedes se van a encontrar con esta profecía acerca de Siria y para los filisteos. Entonces, Dios también indica que traerá un juicio para todas las naciones de la tierra y que todo lo que él dijo que iba a pasar a los asirios, que iba a venir en contra de los asirios, nadie lo iba a poder cambiar. Después a los filisteos le dice que ellos no se pongan contentos, no hagan fiesta, que no se alegren por la muerte de Acaz. Acaz era el rey de Judá, ¿ya? Entonces ellos no se pusieran ahí a hacer fiesta y estar saltando sobre el muerto porque después de este rey Acaz, que era un rey tremendo, iba a venir otro rey que se iba a levantar y que iba a traer aún más destrucción, ¿ya? Sobre los filisteos. Después dice que Dios se iba a preocupar de los pobres y que lo iba a alimentar como quien se preocupa de darle pasto a sus animales, ya que lo iba a apacentar, que iba a estar preocupado de los pobres, pero que sí a este pueblo como tal lo iba a exterminar, a todos estos malos lo iba a exterminar a través del hambre y que lo iba a destruir a todos los filisteos. ¿Ya? Y les advierte que iba a levantar, o que se iba a levantar un ejército que iba a pelear en contra de ellos, y les dice que el Señor va a edificar a Jerusalén, ya, quizás estos estaban siempre ahí en pelea, y quizás estos estaban muy contentos por las cosas que iban a venir a Jerusalén, pero que el Señor iba a levantar Jerusalén, iba a reconstruir su
murallas y que estas murallas le iban a dar refugio a el pueblo que en algún momento iba a ser oprimido. Después, en el capítulo 15 y 16, nos vamos a encontrar con una profecía para los moabitas, ¿ya? Y aquí el Señor le entrega profecías a Isaías, donde él dice que iba a venir un juicio contra Moab, ¿ya? Y cada vez que el Señor le estaba como entregando estas profecías, estas palabras en contra de todas estas naciones, Isaías podía ir viendo en visión lo que iba a pasar para estas naciones. Así que Isaías, cuando el Señor le entrega este juicio contra los moabitas y que el Señor iba a destruir las ciudades, que ciudades serían reducidas a escombro y que sus habitantes iban a llorar por la ruina de esta nación, que se iban a secar los arroyos, que se iban a secar las vegetaciones, que no iban a tener cómo tomar agua, cómo alimentarse, y que hasta sus guerreros más valientes iban a ser destruidos. Todas estas cosas que el Señor le estaba entregando a Isaías para que Isaías le hablara a los moabitas, el profeta lo estaba todo esto viendo en visión. Entonces él lloraba de angustia por lo que veía que se le avecinaba aquí a los moabitas, ¿ya? Entonces, él dice también que los leones iban a cazar a los sobrevivientes, tanto a los que trataran de escapar como a los que se iban quedando ahí atrás, ¿ya? Y Isaías enfoca toda esta profecía en la soberbia y en la crueldad de los moabitas, y esto provoca que venga la caída a esta nación. En el capítulo 17 hay una profecía a Damasco, ya que es la capital de Siria, y a Israel, ¿ya? Y aquí Isaías pronuncia un juicio en contra de Damasco y les dice que van a ser destruidos y que van a ser también reducidos a escombro, que sus ciudades iban a quedar desiertas y que las ciudades fortificadas de Israel iban a ser destruidas, ¿ya? Y que la gloria de Israel se iba a desvanecer y sus ciudades iban a quedar desoladas. También les dice que los enemigos de Israel iban a ser muertos y que Israel en algún momento igual iba a ser levantado. Y se enfoca en la alianza que hay entre Damasco e Israel, ¿ya? Que la palabra ustedes lo van a encontrar como Efraín, y cuando dice Efraín se refiere a Israel, ya que en Efraín estaba la capital de Israel, que era Samaria, ¿ya? Y a causa de toda esta alianza y todas estas cosas que estaban pasando, también viene la caída sobre Damasco. Después, en el capítulo 18, nos vamos a encontrar con una profecía para Etiopía, en el 19 para Egipto, y en el capítulo 20 hay una profecía para ambas naciones, tanto Egipto como Etiopía. Ya en el 18 entonces dice que Isaías entrega una profecía que viene en juicio contra Etiopía, que era un reino que estaba al sur, y habla entonces de la destrucción y la caída del reino, describe la devastación que venía para Etiopía y cómo sus ciudades iban a quedar desiertas y abandonadas. Y cuando entrega esta profecía, él se enfoca en decir que la caída es provocada por la soberbia y la confianza que tenían los de Etiopía en sus propias fuerzas y no estaban confiando en que realmente deberían, ¿cierto? En el capítulo 19 entonces nos encontramos cómo Isaías, él describe y anuncia una destrucción que iba a venir también para los egipcios, para Egipto, y cómo su reino también iba a caer, y describe cómo también sus ciudades iban a quedar abandonadas, y se enfoca en decir que todo lo que le iba a pasar a Egipto iba a ser por la idolatría que había en esta nación y cómo ellos confiaban en sus ídolos, en sus dioses, y no confiaban en Dios, sino que confiaban en todas estas cosas, y eso también llevó a enojo al Señor. Y después el Señor, ¿qué es lo que hace aquí? Le envía al profeta Isaías a que se desnude y que ande sin zapato, ya que ande descalzo, y que lo haga como una señal para demostrarle a los egipcios y a los de Etiopía cómo ellos serán llevados en cautiverio por los asirios, ya, y le dice que esto lo tiene que hacer por un periodo de 3 años. Y
les dice a estas dos naciones que así como Isaías camina desnudo y descalzo, ellos serán así llevados en cautiverio por los asirios, así como una señal, pone al profeta y lo hace andar desnudo por 3 años. Entonces Isaías actúa como un signo viviente, ya caminando desnudo y descalzo para demostrar la desnudez y la vulnerabilidad tanto de Egipto como de Etiopía. Después, en el capítulo 22, nos vamos a encontrar con una profecía para Jerusalén, y aquí hay una palabra que empieza diciendo que hay una profecía para el Valle de la Visión. Entonces, cuando habla aquí del Valle de la Visión, lo más probable es que se esté refiriendo a Jerusalén cuando habla del Valle de la Visión, ¿ya? Y aquí Isaías habla de cómo los líderes van a huir y van a quedar rendidos, se van a rendir por todo lo que va a venir a causa de Babilonia, que va a venir aquí a conquistar, a querer destruir las ciudades. Ya habla de cómo el Señor los llama a humillarse y que pongan sus ojos en Él, porque Él es el único que les puede ayudar, que les puede llevar en victoria, pero en vez de que los judíos le hagan caso al Señor, los de Judá le hagan caso al Señor, ellos que se preocupan de hacer fiesta, de comer, de matar animales, de bailar y todas esas cosas, porque ellos dicen, bueno, como nos vamos a morir, mejor comamos y comamos y tomemos, total, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, como dicen el dicho. Entonces ellos se preocupan de comer, hacer fiesta, de beber y todas esas cosas, total, ya había un juicio, como que en vez de arrepentirse y poner sus ojos en el Señor para que el Señor los ayudara, ellos como que ya, así total, ya nos vamos a morir igual, mejor comamos, tomemos, bailemos. ¿Ya? Y aquí Isaías también anuncia la caída del reino de Jerusalén y se enfoca en la soberbia de los de Jerusalén y la poca confianza que le tenían al Señor y cómo ellos confiaron en sus fuerzas que eran bien pocas. Después, en el capítulo 23, hay una profecía para Tiro, ¿ya? Y aquí Isaías anuncia un juicio también contra Tiro, y también anuncia una destrucción para sus puertos y sus casas, anuncia la caída de su reino y que Dios eh, los destruye a causa del orgullo que había en Tiro, y dice que este pueblo va a caer todo en el periodo que va a estar el rey, que como son como 70 años, va a venir una destrucción y se va a caer a causa de la poca fe que ellos tienen y la gran fe que tienen en el comercio y en la riqueza, va a venir esta caída, pero que después de 70 años volverá a renacer esta ciudad, pero que será como una ramera, como una prostituta para todo el resto de las naciones del mundo. Ya, así que ahí terminamos como con la primera parte de esta segunda parte de la primera parte del libro de Isaías, bien enredado, con este segundo subgrupo de la primera parte, ahí sí queda más claro. Y en los capítulos 24, 25, 26, 27, ya para como ir finalizando este segundo subgrupo, en estos capítulos nosotros nos vamos a encontrar con un juicio universal seguido por una canción de alabanza y una llamada a confiar en Dios, y finalmente con un anuncio a la restauración de Israel y la salvación de su pueblo. Entonces en el 24 hay un juicio universal en donde el Señor dice que Él destruirá la tierra y la dejará vacía y desolada, la humanidad será castigada por su maldad y la rebeldía, y solo pocos sobrevivirán y se refugiarán en las montañas. En el 25 nos vamos a encontrar con esta canción que entona Isaías, en donde la alaba al Señor y por la justicia, por su salvación, por su fidelidad, por su misericordia, y describe la destrucción de los enemigos del Señor y la salvación de su pueblo. En el 26 nos encontramos con este capítulo de confianza en Dios, donde Isaías anima a la gente, al pueblo, a confiar en Dios a pesar de todas las cosas, a pesar de estar viviendo en la adversidad, a pesar de estar ahí en un proceso de angustia, los anima a que puedan seguir confiando en el Señor, y describe la seguridad y la protección de Dios para su pueblo, y se enfoca en la fe y la confianza en Dios como fuente de esperanza,
Y en el capítulo 27 habla sobre la restauración de Israel. ¿Ya? Isaías describe la restauración de Israel y su regreso a la tierra prometida. Y anuncia la destrucción de los enemigos de Dios y la salvación de su pueblo. Se enfoca en la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. O sea, que todas estas profecías que estaba entregando el profeta Isaías son cosas que él estaba viendo ya en visión y las estaba entregando a estos pueblos, a estas naciones, de cosas que no estaban pasando aún, pero que iban a pasar, ya que iban a pasar pronto. Algunas no tan pronto y hay algunas para nada de pronto, porque estaba entregando palabras para su tiempo donde él estaba ministrando la profecía, cosas que iban a pasar cuando él muriera, pero en el tiempo antiguo, y cosas que iban a pasar más adelante, incluso más adelante de nuestro tiempo, ¿ya? Entonces, terminando lo que fue Isaías, el segundo grupo de capítulos del primer grupo de Isaías, nos vamos entonces a Segunda de Reyes 17. Recuerden que nosotros no hemos terminado de estudiar el libro de los reyes. Nosotros, a medida que vamos estudiando el libro de los reyes, el libro de las crónicas, vamos estudiando también otros libros como Jonás, Amós, que hemos ido hablando también de Osea y cosas así. Ya no se olviden que no hemos terminado este libro, porque a medida que vamos hablando de los reyes, inevitablemente tenemos que hablar de los profetas que fueron aconsejando a los reyes. ¿Ya? Pero el rey Oseas, ya no es el profeta, estamos hablando del rey Oseas. ¿Ya? Este fue el último rey del pueblo de Israel. ¿Ya? Oseas gobernó sobre Israel 9 años. ¿Ya? Oseas vino después de Peca. Nosotros fuimos estudiando, a medida que estudiamos los profetas, que fuimos estudiando el libro de los reyes, fuimos estudiando de estos reyes de Israel. Nosotros estudiamos de Jeroboam, ¿cierto? Que fue el primer rey de Israel, luego de la división del reino, ¿cierto? Por el reino del sur tenemos a Roboam, ¿cierto? Que es Judá, reino del sur, Roboam. Por el reino del norte, Israel, tenemos a Jeroboam, ¿ya? Entonces, ambos reyes fueron los primeros reyes después de la división, ¿ya? En Israel tenemos las 10 tribus, tenemos 10 tribus. En el reino del norte, Israel, 10 tribus. El primer rey, Jeroboam, después Nadab, después Basa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, del que hemos hablado en varias ocasiones, ¿cierto? Zacarías, Salum, Manamé, Pecaía, Peca. Todos esos nosotros ya los estudiamos, ¿cierto? Los fuimos estudiando algunos detalladamente y otros los fuimos estudiando más de manera reducida. Por ejemplo, en la clase 42 nosotros estudiamos de varios reyes, donde hablamos de Jeroboam II, que era un rey muy, muy malo, Zacarías, Salum, Manamé, Pecaía y Peca, ¿cierto? Ya. Entonces, Oseas, él gobernó 9 años sobre Israel y fue el último rey, porque Salmanasar, que era el rey de Asiria, atacó al rey de Oseas, al rey de Israel, ya por eso Oseas se vio obligado a tener que pagar un tributo a los asirios, ya a este rey Salmanasar. No se sabe con exactitud cuánto es lo que pagó el rey Oseas a Salmanasar, pero por lo que ya lo habíamos visto anteriormente, cuando los asirios le cobraban tributo, se dice que eran como 1000 piezas de plata lo que se cobraba, entonces se piensa que es aún más lo que tuvo que pagar este rey. ¿Ya? Y Oseas dejó de pagar el tributo porque ya estaba aburrido de estarle pagando a los asirios, y entonces él hizo todo un plan para conspirar en contra de Salmanasar y fue y habló con el rey de Egipto, que se llamaba So, ¿ya? Y le pidió que lo ayudara a poder librarse de los asirios porque ya lo tenían aburrido. Entonces, cuando el rey de Asiria escuchó y supo de este plan que estaba haciendo Oseas, ya con el rey So, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió a la cárcel. ¿Ya? Después nosotros nos vamos a encontrar en este capítulo 17 de Segunda de Reyes con esta historia donde ya estaba gobernando aquí el rey Oseas, ya estuvo gobernando y todo,
y el rey de Asiria invadió Israel y fue y sitió todo el lugar y sitió Samaria. Fue y tomó Israel y dispersó a todo lo que estaba alrededor de Samaria. Ya Samaria es la capital de Israel. Ya, entonces el rey de Asiria fue y dispersó a los israelitas y los sacó de ahí, y lo único que seguía todavía en pie era Samaria. Pero ya en el año 9 del rey Oseas, Samaria también cayó contra aquí los asirios, y los israelitas fueron desterrados para Siria y allá lo establecieron en unas colonias en las ciudades de los medos. ¿Ya? Nosotros más adelante también vamos a hablar aquí de los medos, ¿ya? Porque los medos persas, no sé, cuando uno estudiaba historia, de repente le hablaban sobre los medos y los persas, sobre los medos persas y todas esas cosas. Hasta ahí era una ciudad que no era tan grande como en esta parte de la historia, pero después los medios y los persas, ellos sí tienen harta autoridad y son bien importantes. Incluso nosotros cuando estudiemos sobre Esther, ¿cierto? Y sobre su esposo, el rey Asuero, que es lo mismo que Artajerjes II, que nosotros ya en un momento igual ya lo estuvimos como hablando, pero no lo estábamos insertando en la historia. Acuérdense que nosotros estudiamos a la reina Esther solita en el primer ciclo de estudio, pero sí más adelante lo vamos a estudiar como parte de la historia, ¿cierto? Y este rey, el rey Artajerjes II o el rey Asuero, fue el rey de los medos y de los persas, ¿ya? Entonces, aquí nosotros después más adelante igual vamos a estudiar más a estas personas, a estas colonias, ¿ya? Entonces, los israelitas se lo llevaron para este lado y lo dejaron ahí, quedaron dispersos y termina lo que vendría siendo el reino del norte. Entonces nosotros ya vamos a dejar de estudiar el reino del norte y vamos a quedarnos solamente con reino del sur, porque ya no tenemos reino del norte, ¿ya? Entonces, todos los israelitas fueron sacados del reino ahí de sus territorios y se lo llevaron y fueron reemplazados por otras naciones. Se llevaron a gente de otras naciones, se lo llevaron para allá para poder establecerlos ahí en ese lado. Entonces aquí el Señor en esta parte, cuando habla sobre la caída de Samaria ante Siria, el Señor dice que Él mandó profetas para advertirle un montón de veces que algo iba a venir. Le habló a los israelitas que no adoraran a otros dioses, que no adoraran a Baal, que no levantaran poste dedicado a la diosa Acera, que no le pagaran a los profetas o a los sacerdotes para quemar ofrendas por cualquier cosa, que no le dieran más importancia a los ricos y dejaran a los pobres de lado. Como que le advirtió un montón de veces. Pero en cambio ellos hicieron todas las cosas mal, incluso hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas con tal de andar haciendo cuestiones malas, consultaron a divinos, hechiceros, hicieron todo mal, y eso provocó ira al Señor, lo provocó mucho enojo, porque el Señor le dijo, o sea, yo hice un pacto con Judá, con Israel, yo hice un pacto con Jacob, hice un pacto con ustedes, los saqué de Egipto, los llevé por el desierto, los ayudé, hice un montón de cosas, le advertí y fui y le dije esto y lo otro, no sé qué, y ustedes así todo no escucharon mi voz, hicieron todas las cosas malas, y por eso van a ser desterrados y deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Así que todas esas cosas le fue diciendo el Señor. Entonces, después, como yo le decía, como los asirios se llevaron a los israelitas, los sacaron de ahí todo, llevaron gente de Babilonia, gente de Cuta, gente de Aba, de Hamat y de Sebarbaín, se lo llevaron para allá y los ubicaron ahí en esos territorios, ¿cierto? Ya no había más Israel del norte, ya no había más Samaria, ahora eran puros babilonios, cutas, abas, Hamat, todo puesto en ese territorio. Entonces, cuando el Señor vio que estaban llegando puros extranjeros allá a estas tierras, ¿qué pasó? Llegaron leones a matar a las personas, ya lo llegaron los leones a matar, el Señor mandó leones que mataran a todo esto extranjero, y cuando le llevaron el mensaje hasta el rey de Asiria de que estaba pasando esto, que se estaban matando a la gente, el rey dijo, ya, lo que hay que hacer, mandemos a un sacerdote de Israel,
llevémoslo de vuelta para que le enseñe a estas personas de Babilonia, de Cuta, de Java, de Hamat y de Sebarbaim, le enseñe como las costumbres religiosas y así como el Dios de Israel no se enoje tanto y no nos mate. Entonces llevaron a un sacerdote o a un sí, sacerdote de Israel para que enseñara estas costumbres y ellos, los extranjeros, si bien fueron aprendiendo todas estas costumbres, no dejaron sus costumbres de lado y siguieron también rindiendo culto a sus dioses paganos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los que eran de Babilonia, ellos rendían culto a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Sima, los de Abitas con los de Abba a Nibas y Tartak. Los de Sebarbaim, ellos quemaban a sus propios hijos para poder rendirle culto a sus dioses Adramalek y Anamalek, ¿ya? Entonces, esto, por una parte, estaban siguiendo como la costumbre religiosa, por decirlo así, de los israelitas, pero no dejaron de lado de rendirle culto a sus propios dioses. Entonces el Señor estaba muy enojado por este pacto que él había hecho con su pueblo y les ordenó a que no se rindieran ante estos dioses, que no le rindieran culto y que no se inclinaran ni ante ellos, ni le ofrecieran sacrificio, ni le sirvieran, ni lo escucharan, ni siquiera ninguna de estas cosas que estaban haciendo, ninguna de estas prácticas, pero así todo, esta gente no escuchaba y hacía todas las cosas mal ante los ojos del Señor. ¿Ya? Que adoraban por una parte al Señor, pero no dejaron sus creencias. Entonces, de esta forma, ya aquí termina lo que vendría siendo el reino del norte, Israel y todo. Entonces, aquí hay cosas como súper puntuales, porque si bien Samaria, dentro de todo, como que siguió siendo Samaria, como llevando Samaria, se le conocía como los híbridos. ¿Por qué? Porque estaban personas israelitas que estaban mezclados con personas de los asirios, de Babilonia, de Cuta, ¿cierto? Con otras personas de otras ciudades, de otras naciones. Entonces se les conocían como los híbridos o las personas que eran mezclas, o sea, no era una raza pura, sino que eran mezclas. Entonces, por eso es que los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque los samaritanos no eran una mezcla pura, sino que eran no eran una raza pura, sino que eran una mezcla. ¿Ya? Así que hasta aquí termina lo que vendría siendo el reino del norte, Israel. Cuando estaba yo estudiando todo esto, me encontré con una historia, no recuerdo ahora el nombre de la persona que lo escribe, que lo cuenta, pero sí más o menos de la historia que él decía que él comparaba un poco lo que era Israel con Judá, con esta historia, porque decía que habían dos muchachos en una barcaza, en un río, ¿ya? Riendo, conversando, disfrutando en esta barcaza, estos dos muchachos, pero de a poco esta barcaza se fue acercando a lo que era como un acantilado, una eh, catarata, no sé, de agua, eh, y se iban de a poco acercando cuando una persona, una tercera persona les empezó a gritar de la orilla que tuvieran cuidado. Les gritaba, tengan cuidado, se avecina algo terrible, paren, bájense de la barcaza, y le empezaba como a dar instrucciones y estos muchachos no lo escuchaban. Entonces seguía gritando y a medida que se acercaba a este final le gritaba y los muchachos no le escuchaban. Pero cuando ya vieron que iban a caer por este acantilado, eh, recién ahí quisieron pedir socorro a la persona que le estaba gritando que tuvieran ojo, ya era demasiado tarde, ¿cierto? Y este escritor, esta persona decía que así era con Israel del norte, con Judá del sur, porque el Señor siempre le estuvo diciendo qué hacer, qué no hacer, le estuvo mandando profetas para ayudarlo, le estuvo mandando en su tiempo jueces, reyes y todas estas cosas, pero
ellos siempre estuvieron haciendo las cosas mal delante del Señor. Entonces, cuando ya vino el juicio, por ejemplo, Israel ya fue dispersado, fueron eliminados, el reino terminó, ahí mismo vieron cómo ya estaban casi cayendo de este acantilado, estaban ahí por terminar y así todo. Incluso, por ejemplo, Judá no dio su brazo a torcer en algún momento, ya, porque si bien aquí termina el reino del norte, más adelante nosotros vamos a ver cómo Judá, el reino del sur, también es saqueado, también mucha gente ahí es oprimida, ¿cierto? Por Babilonia, porque Babilonia conquista a Judá y los exilia, ya exilia a gran parte de sus habitantes, otros no, y destruye la capital que es Jerusalén y también destruye el templo que está en Jerusalén, ¿cierto? Esto va a pasar más adelante en el 586 aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? Pero nosotros aquí nos encontramos con profecía de Isaías de esto que va a pasar, ¿ya? No solo de Isaías, también con profecía de otros profetas que hablan sobre esto. Ya que les puse este mapa, con esto terminamos, más que nada para que ustedes puedan ver lo que nosotros les hablamos cuando le hablamos de Babilonia, de los asirios, de los sirios, todo eso. Yo aquí con verde les encerré donde están los asirios y Nínive su capital, en moradito les encerré Babilonia, ¿cierto? Esta nación de Babilonia y su capital, la ciudad capital de Babilonia. En amarillo le encerré lo que vendría siendo Damasco, lo que vendría siendo Siria o Aram, ahí Damasco, y en rojo está Samaria y Jerusalén encerrado, lo que era el reino del norte y lo que es el reino del sur. Ya, ahí les fui encerrando, no está el mapa tan bien dividido, pero fue el mapa que mejor encontré, donde me salían como todas las cosas de lo que hemos hablado: Israel, Judá, Asiria, Siria y Babilonia, ¿ya? Así que ahí está. Con esto terminamos entonces. No se olvide de nuestros videos, seguir a Mujeres en Acción, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subamos nuestros videos.